Oremos, hermanos, para comenzar. Bien, gracias. Padre Santo, te damos gracias por Cristo, por tu Hijo, por el inmenso sacrificio, por su obra completa que nos permite llegar delante de ti como hijos tuyos. Gracias porque provees estos momentos donde podemos acercarnos, Señor, a tu palabra, comprenderla de mejor manera para llevar vidas más santas conforme a tu santa voluntad. Llena a nuestro hermano de tu Santo Espíritu y haz que nuestros corazones sean obedientes y humildes para hacer caso, Señor, a todo lo que tú mandas. Guíanos, acompáñanos en todo momento, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Ya, muy bien. Ya, en esta ocasión vamos a leer desde el verso 11 hasta el 27, ¿ya? Y ahí avanzamos hasta donde podamos, pero leer del 11 al 27 serían 16. Entonces, a ver, Marcelo, del 11 al 19, ¿Ya? ¿ya? Ahí son 8, y del 20 al 27 al Pepe no, le van a dar harta pega. ¿Está bien, Ok. Pepe? Por Para supuesto, que padre. aproveche el reloj, del 20 hasta el 27, y Ya. del 11 al 19, Marcelo. Ok. Ya, Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ya. Porque Versículo el 19. anhelo, Ah, porque, sí, te perdón. falta uno, sí. porque el Ah, anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ya. Ahora sí, versículo Sí. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muy bien, muchas gracias, Hernán. Bien, habíamos quedado creo en el verso 11, pero vamos a empezar desde ahí. Entonces, el capítulo 8 lo que expresa, así en general, es aquel poder, aquella capacitación que Dios ha dado, que en el capítulo 7 no se expresa, para poder resaltarlo, hacerlo resaltar en el capítulo 8. Y cuando comienza que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en realidad ha de ser un alivio para todo aquel que se da cuenta que hay una naturaleza
tiene su propia ley y que va en contra de las cosas de Dios. Entonces, cuando comienza el 8 con esa certeza, en realidad alivia de inmediato. Y después viene la explicación que a través del Espíritu cumplimos la ley de Dios, la cumplimos plenamente, ¿ya? Y fue necesario que el Espíritu viniera por causa de la debilidad de la carne. Y después empezamos a ver lo que tiene que ver la ocupación de la carne, ¿verdad? Y del Espíritu. Y al final eh, podemos ver, para conectar el verso 7 en adelante, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad u hostilidad contra Dios, porque, está explicando, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces ahí nosotros dijimos que ese sujetan, en realidad es que es sujetado, ¿verdad? Entonces ahí tiene que ser Dios que lo sujeta. Entonces dice, porque no es sujetado a la ley de Dios ni puede. Entonces nunca la carne ha sido sujetada para cumplir la ley de Dios. Nunca Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque la carne no tiene ninguna capacidad. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que están según la carne no pueden agradar a Dios por ningún motivo, porque la carne no tiene esa capacidad y nunca fue dada o sujetada fue sujeta para cumplir las cosas de Dios. Verso 9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O en el Espíritu. Si es que, es decir, ahí es confirmativo, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso no vivís según la carne, sino según el Espíritu, por la realidad de la habitación del Espíritu en vosotros. Y si alguno, y ya que alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si alguno realmente no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero los que lo tienen ya no andan, dice, según la carne, sino según el Espíritu. Son dos formas de andar, de conducirse. Son dos motores, por así decirlo, distintos, dos poderes distintos que tienen dirección distinta. No van hacia el mismo lado, en absoluto. Tío, Entonces dice, lo último que tío, vimos, pero si Cristo, sí, una sí, consulta. ¿Cómo sí, acaba de adelante. traducir el versículo 9? En la parte donde dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cómo lo tradujo usted? Ya, es una condición que se llama de primera clase, que es afirmativa, Ah, no, no, ¿ya? Entonces no está no diciendo es que si son es creyentes. que, dice, son creyentes, no dice si es que, o Ah, sea, si es que lo tiene, no. Dice, más vosotros no vivís o no estáis según la carne, sino según el Espíritu, ya que, o eh, puesto que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, suena todo diferente, es afirmativo. Suena pero diferente, po. porque si es que a mí me dio a pensar al tiro como que está diciendo, bueno, esto es así, si es que soy creyente. Si no Claro, y no, sois po. creyente, no es así. Pero no Claro, es esa la traducción. no es la traducción. La Ah, perfecto. mejor es la afirmativa, porque dice, más vosotros no vivís, no estáis. No dice, no, ahí no es condicional. Entonces, aunque condicional de primera clase, hay una de segunda y tercera clase. Entonces, la de segunda es condicional realmente. La de primera tiene la idea de afirmación. Ya. Solamente lo explico. Hay un y el otro es un ean. ¿Ya? El y es afirmativo y el ean es condicional. Aunque a veces, depende de la frase, y la vamos a ver aquí, ¿Ah? que sale el y, que sí tiene una idea condicional, pero con la posibilidad de que sea completado ese ejercicio, ¿ya? Pero en este caso, según la frase, aquí sería afirmativa, ¿ya? Y los que viven según la carne, dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Estos son, es decir, puesto que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y por eso ahora viene y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es decir, si realmente, aquí está, y ni siquiera es condicional, o sea, si realmente, ya, alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, o sea, eso es enfático. Y ahí
tú ves que, que esa traducción es mejor. Es toda afirmativa. ¿Ya? Entonces, claro, porque dice, y ya que, o puesto que alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué significa eso? Que no es de él, es afirmativo. Es mejor así, ¿ya? Eso. Dice, pero si Cristo está en vosotros, y ahí está de nuevo el afirmativo, pero ya que Cristo está en vosotros, por esa realidad, por esa afirmación, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es decir, por la realidad de que Cristo está en vosotros, aquí no dice morar, habitar, pero que está en vosotros, en el fondo es lo mismo que habitar, morar, el cuerpo en verdad, o ciertamente, ya está muerto a causa del pecado. Y eso, ¿por qué él dice eso? Porque en el fondo yo no puedo vivir como si Cristo no habitara, porque es real. Y si es real, no tengo por qué yo obedecer al pecado, porque está muerto, está separado. Por eso son afirmaciones que nos llevan a nosotros a decir, pero si aquí dice que si, ya que Cristo está en mí, el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Ya? Y ahí seguramente el cuerpo es el cuerpo del pecado, el cuerpo de la naturaleza pecaminosa. ¿Ya? Y después dice, más el espíritu vive a causa de la justicia. El espíritu está muerto, o sea, el cuerpo está muerto, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, algunos, aprovecho de decir, algunos de estos pensadores antiguos, ¿verdad? Especialmente los griegos, etcétera, ellos, muchos de estos textos lo toman como que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. ¿Ya? ¿Ha oído eso, verdad? Esa dualidad Como, de que el cuerpo es malo. como los Ah, estoicos, como los estoicos, los claro, cínicos. sí, pero más que eso, mira, es muy parecido, pero mira, esto dicen ellos, que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. ¿Ya? Entonces el cuerpo, hagamos lo que queramos con el cuerpo. Total, el cuerpo es malo, es pecado, es inmundicia. Hagamos, por eso muchas religiones mezclan con la inmoralidad, porque al cuerpo no le dan importancia. En cambio, ¿cómo se llama este? El otro, el Los ascético, el ascetismo, el ascetas. ascético, ¿ya? El asceta, él se daña el cuerpo para tratar de matar esa, eh, esa intención hacia el pecado. Ese es el ascético. No, pero este no, pues, es al revés. Ellos, lo que dice el cuerpo es malo. Así que hagamos lo que quiera con el cuerpo y el espíritu es el bueno. ¿Ya? Por eso ahí en a ver, en segunda, primera de los Corintios dice que no sabéis que si os unís a una ramera, sois uno con ella. ¿Ya? Entonces está diciendo que hay pecado que está dentro del cuerpo y uno que está fuera del cuerpo. Pero la fornicación, por ejemplo, o el adulterio está dentro del cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces algunos toman, ya que Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, así que hagamos lo que queramos con el cuerpo. No es así. Ahí lo que está hablando de la naturaleza que ha sido, ¿cómo se llama?, apartada, y le ha sido quitado poder, como leímos ya en el capítulo 6, ha sido hecho inoperante, porque ahora está el Espíritu y vive a causa de la justicia, ¿ya? O mediante la justicia. Y esa es la que tiene que manifestarse, ¿ya? Pero para eso está el cuerpo, o sea, el cuerpo no puedo yo entregarlo a la inmundicia si por el cuerpo se manifiesta esa pureza, esa santificación del Espíritu Santo, ¿ya? Eso, ¿ya? Eso es lo que piensan algunos, ¿ya? Y claro, por eso había tanto libertinaje, tanta inmoralidad, incluso en la religión. No le daban importancia al cuerpo, en cambio la Biblia sí le da importancia al cuerpo. Lo que tú haces con el cuerpo. ¿Ya? Si uno hace otro pecado, está fuera del cuerpo, pero la fornicación está dentro. O sea, el cuerpo hay que cuidarlo, ¿ya? Porque va a ser glorificado. Ya, verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales,
por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, el espíritu no solamente cumple la ley, no solamente el espíritu ha sido dado para impedir la manifestación del pecado, del cuerpo del pecado, de la naturaleza o del viejo hombre, sino también tiene aquí una función escatológica que tiene que ver con el cuerpo. Entonces dice, y de nuevo el mismo, puesto que, o ya que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, o que levantando, porque un participio, que levantando de los muertos a Jesús, mora o habita en vosotros. Entonces, ¿el espíritu de quién es? Aquí, el espíritu de aquel que levantó, o sea, que en este caso es Dios, porque el espíritu es de Dios, que es el que levantó a Jesús de los muertos. El espíritu de Dios dice, mora en vosotros. Oh, hermano, a veces me dan ganas de quedarme aquí nomás, porque nosotros a veces parece que vivimos como si el espíritu no habitara en nosotros. A veces me dan ganas de quedarme ahí, yo creérmela esa y entenderla. ¿Por qué? Porque a veces parece que el espíritu no mora en nosotros, parece que no hiciera nada. Entonces, allí, cuando dice que habita, que mora, o Cristo habite ya por el espíritu en vosotros, entonces habita, mora, y ese morar, habitar, es habitar como en su casa, habitar realmente en su casa, viene a ser una función, ya, Tío, una pero dice, consulta. y ya que el espíritu de aquel que, sí, Tío José, sí, sí, disculpe. adelante, vos, Pepe. Ese mora en vosotros es el mismo de Juan capítulo 1, donde dice que tabernaculizó. En el griego No, dice, ¿no? no, este es distinto, porque este es simplemente habitar, Ah, morar, ya. como que uno que habita en la casa. Ah, En cambio, el perfecto. otro es la palabra esquinó, es ¿Eh? hizo tabernáculo, Ya, ¿ya? perfecto. Ese es distinto. ¿Por qué? Hizo tabernáculo porque en el fondo es Dios que está en el tabernáculo, que en el fondo que era donde moraba Dios antes y después vino el templo, po, Ya, ¿ya? perfecto. Mm, Entonces, cuando dice hizo tabernáculo, es Dios, es como la gloria de Dios que se manifiesta y hace tabernáculo en la tierra. Lo mismo que pasó en el tiempo en el desierto. ¿Es ya, distinta la palabra? Sí, es distinta. claro. Y ya que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros o habita como en una casa, el que levantó, ¿quién? Dios, ¿ya? O el que levantando de los muertos a Cristo Jesús vivificará, es decir, impartirá vida, hará revivir, ¿ya? Vuestros también, dice también, ¿por qué dice también? Bueno, porque va a operar el mismo poder de la misma forma, va a operar de la misma forma. Vuestros cuerpos mortales, ¿ya? O cuando dice cuerpos mortales, aquí no está hablando de la naturaleza, sino está hablando del cuerpo que está sujeto a la muerte, ¿ya? Que puede llegar a morir, ¿ya? En el sentido de ser separado del espíritu, de la persona. Entonces, cuerpos mortales aquí es sujetos a la muerte. Y ese vivificará es un futuro que es seguro. Habla de futuro y el modo es que es seguro, ¿ya? Entonces, vivificará en el futuro, con toda certeza, también vuestros cuerpos mortales o sujetos a la muerte, por su espíritu que mora en vosotros. El mismo espíritu, ya, de Dios, que por el poder del espíritu levantó al Hijo, también Él, por su espíritu, dice, nos vivificará nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora o habita en nosotros, ¿ya? Y ahí cuando dice habita, está hablando en. La palabra es dentro de, ¿ya? Entonces, que mora en o dentro de nosotros. Es posicional, ¿ya? Entonces, ¿a dónde está el espíritu? Dentro de nosotros, en nosotros. Ahí está. Entonces, el cuerpo va a ser resucitado también y va a ser, como sabemos, va a ser
va a ser hecho perfecto, ¿ya? Y va a ser semejante al del Señor, ¿ya? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Le vamos a ver a Él y vamos a ser semejantes a Él. Y vamos a tener la capacidad de movernos como Él se mueve, de ir al cielo y de bajar como Él lo hace. Entonces, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, el cuerpo es importante. Entonces, el Espíritu no solamente ha redimido y ha librado del pecado, sino que después, como lo dice, lo hemos leído ya, como lo hemos visto anteriormente, dice, y no solo ella, es decir, la creación, sino que también nosotros mismos, en el verso 23, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, y en este caso es la redención de nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo también va a ser redimido, va a ser liberado de la presencia del pecado. Nosotros ahora hemos sido liberados del poder del pecado, pero para eso tenemos que nosotros desarrollar y crecer en el poder del Espíritu de Dios. Pero aquí, verso 11 y el 23, es del poder, de la presencia del pecado. Ya no, el pecado pasa a la historia. Allí va a pasar a la historia, hermano. Oiga, tío, por alguna extraña razón yo lo tomé por el otro lado. Pensé Sí, que ese adelante nomás. vivificar no era para adelante, sino que era una obra que el Espíritu hacía mientras yo estaba acá para poder dar testimonio del Evangelio. O No, sea, es que para eso también aportarme como existe. Dios quiere, digamos. Claro, es que eso también es, pero aquí no. Ya. Ya aquí es en la resurrección del cuerpo, porque dice vivificará, Ah, es ya, ya, ya. futuro. Ahora está la otra ya de que nosotros hemos recibido vida ahora. Por ejemplo, cuando en el capítulo 6 cuando dice que nos plantó juntamente con él, ahí nos plantó para, para a la vez después crecer con él, ¿ya? Y ahí está hablando de la nueva vida ahora. Mira, por ejemplo, a ver, veamos el capítulo 7. Dice 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Ahí estamos muertos la ley, ¿ya? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí, ahora. Ya. Capítulo 6. 10 y 11. Dice el 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, es decir, de la misma manera, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Cuándo? Ahora, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la vida ahí de resurrección es ahora. Eso sí, pero está ahí en el 6 y en el 7. En el 8 también, pero ¿qué está diciendo? Porque aquí está hablando del futuro. Bueno, lo que quiere poner en la mente es que si este cuerpo en el futuro va a ser glorificado también, no podemos nosotros hacer lo que queramos con el pecado. Y además está diciendo la obra, porque está avanzando hacia la obra total. La obra no es solamente ahora, no solamente Pablo, que Dios le habla a Pablo. Pablo, no solamente el Espíritu te ha librado del poder del pecado ahora, o de la ley del pecado, sino también te va a librar de la presencia del pecado, porque la obra del Señor es completa, es plena, es ahora y después. Pero capítulo 6 y 7, lo que leímos es ahora. Eso sí, ahí está. Una vida de resurrección ahora. Pero esta está hablando del cuerpo que está sujeto a la muerte, del cuerpo. ¿Está bien? Ya. Entonces dice, verso 12. Por esa causa, mira cómo lo mira Pablo, mira cómo lo mira Pablo. Por esa causa, ¿por qué causa? Bueno, que el cuerpo es llamado, nosotros somos llamados a la santificación ahora, en espíritu y en el cuerpo, nuestros miembros no los presentemos ya a la inmundicia, sino para servir a Dios, nuestro cuerpo también, pues, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque va a ser glorificado. Entonces, ni ahora ni después, ni nunca, mira lo que dice. Así pues, hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero
¿por qué eso? Bueno, porque el cuerpo va a ser resucitado, porque el cuerpo va a ser levantado por causa del Espíritu que está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos ahora y a lo que seremos, a nuestro futuro. Y eso nosotros tenemos que vivirlo ahora, desde ya, dice. Así que, hermanos, deudores somos. ¿En qué sentido deudores? Es una deuda, pero como una obligación. Ya, no a la carne. No estamos obligados con respecto a la carne. No estamos obligados, no tenemos deuda, eso está todo pagado. Yo no le debo nada. Si la carne me dice, por ejemplo, estoy aburrido, no es mi problema, le tengo que decir yo. Oye, quiero hacer algo que no sé, algo más simpático, algo más entretenido, no es mi problema. ¿Me entendí más o menos? Ya. La carne, yo a ti no te debo nada. Chao. Igual le hacemos caso, ¿ah? Pero lo que aquí está diciendo es que no, po. ¿Me entendido, no? Mira, es lo mismo que hacerle caso a un inconverso. Si tú le haces caso a un inconverso, es como hacerle caso a tu carne, es la misma cosa. Oye, ¿cómo tú podés ser tan fome? Pero mira esto otro, hay que pasarla bien, ¿ya? Todo eso, el inconverso ni me trabajo, me molestaban y todo, a todos nos ha molestado, ¿ya? Eso es lo mismo que la carne nuestra, po, porque ellos están en eso y no tienen ninguna otra naturaleza, solo esa. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo, po. Si yo no salgo con ellos, ¿ya? ¿Por qué, por qué yo le voy a hacer caso a la naturaleza de la carne que está en mí? Es lo mismo que ellos, es lo mismo que ellos. Hay un texto, ya no me acuerdo, que dice que ellos se extrañan porque vosotros no seguís en los mismos caminos de ellos. Hay un texto en el Nuevo Testamento, de ahí me voy a acordar. Dice que se extrañan porque vosotros no seguís con ellos, pero a veces le seguimos a la carne que está en nosotros, po. Y es lo mismo que seguís con ellos, es lo mismo, ¿me entiendes? Ya, entonces el enemigo es el mismo, el de afuera, en el sentido del inconverso que te trata de atraer, pero lo tenemos aquí mismo presente en nuestro cuerpo. Así que, hermano, por esa causa, deudores somos, no a la carne, no tenemos obligación con respecto a la carne, ninguna. Si a mí me dicen, oye, ya, pues deja de estudiar, tú, chao. De afuera si me dicen, ah, oye, ya, pues hasta cuándo, chao, que te vaya bien. Yo estoy en lo mío. Tío, Primera de Pedro 4:4. Ya, qué rapidez. Extraordinario. Ya, ahí está. Esa es, entonces te dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. ¿No es cierto? Eso es, po. Eso es el mundo. Ahora, en nuestra adentro es el mismo, exactamente el mismo. Por tanto, si no le hacemos caso a ese, yo a él no le debo nada. No tengo por qué seguirle. A este tampoco, al que está adentro tampoco nada. Yo he muerto al mundo, he muerto a la carne, a esas personas que están en la carne y a la de acá también, pues, ¿ya? Una decisión. Dice, porque, explicativo, si vivís conforme o según la carne, moriréis o vais a morir. ¿Ya? Dice, más si por el espíritu hacéis morir o mortificáis las obras de la carne o del cuerpo, viviréis. Ya. Vamos a analizar eso. Dice, la explicación. Si vivís conforme a la carne, decís si vosotros os comportáis como si tuvieseis alguna obligación con la carne. Es el verso anterior, como si tuvierais una deuda a la carne. Si vosotros vivís así, de esa forma, dice, moriréis o vais a morir. Y ese moriréis es que vas a estar en un estado o en una acción constante de muerte, ¿ya? Ese es un sustantivo verbal, o sea,
Vas a estar en estado de muerte, pero vas a estar muerto, pero vas a estar ejerciendo ya, accionando en la muerte, vas a estar viviendo ahí en la muerte, como si viviera en un cementerio, no sé, algo así. O si tuviera, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como si tuviera un muerto colgando, como decíamos, en la espalda. Entonces, moriréis. Claro, y aquí, moriréis tiene que ver con el hecho de que no vais a disfrutar de la novedad de vida. Y en eso es la muerte. O sea, si yo soy creyente, yo quiero las cosas de Dios, se supone. Yo quiero la novedad de vida. Yo quiero las cosas del Espíritu, aquellas cosas que llenarme de las cosas a donde yo voy, al cielo, a mi hogar, allá donde está el Señor. Pero si me ocupo de las otras cosas o si vivo conforme según dice allí eh, la carne, no disfrutaré de eso. Miren, voy a perder la esperanza, voy a perder la gracia, voy a perder todo, aunque la tenga, no la voy a disfrutar y no la voy a vivir. ¿Se comprende? Esa es la muerte aquí, no es del inconverso. Dice, pero si por el Espíritu, miren, yo lo tengo que mencionar, en el griego hay unos casos, y aquí el caso es instrumental. ¿Ya? ¿Qué significa? Es decir, con, con o por medio, como instrumento, el Espíritu, ¿ya? Por el Espíritu, y aquí sí tiene alguna idea de condición, más sí, o pero sí por el Espíritu, si lo hacéis morir o mortificáis las prácticas, aquí en las prácticas, las obras, las prácticas del cuerpo, viviréis. ¿Por qué del cuerpo? Bueno, porque lo que de adentro se manifiesta hacia afuera, no hay ningún problema. Sí, y cuando dice los miembros, no solamente la mano y los pies, sino los pensamientos, ¿verdad? Los sentimientos, la voluntad, el oído, la vista, todo el ser. De adentro controla todo el ser, depende con quién yo estoy conectado o hacia dónde estoy dirigido. Y dice, por el espíritu. ¿Cuál es el instrumento? El espíritu. El espíritu es el instrumento. Tú no puedes, yo no puedo mortificar las obras de la carne por mí mismo. Por eso es tan importante el capítulo 8, porque el capítulo 8 te da las instrucciones de cuál es el instrumento que tú tienes que usar y fortalecer para mortificar las obras de la carne. Por eso dice después, viviréis. Entonces, controlar el pecado por esfuerzo propio es imposible, tú no lo puedes controlar. Si tú tratas de controlarlo, ¿ya? Vas a usar la ley, vas a decir, no, yo no debo hacer esto, yo no debo hacer esto otro. Va a usar la ley. ¿Y qué hace la ley con respecto al pecado? Lo aumenta. Entonces, cuando dice, no, no quiero, no quiero, después dice, bueno, ya, ya, más o menos así. Te lleva, te arrastra, no puedes. Ahora, ¿cómo uno quisiera que quede claro, cómo yo venzo en ese momento, cómo yo tengo victoria en ese momento? Cuando soy arrastrado hacia otras cosas, cuando mis pensamientos están en otro lado y quieren ir para allá y en ese momento me está llevando. ¿Cómo yo venzo? Bueno, dice, por el Espíritu. No hay otra forma. Ya. Ahora, veamos algunas cosas. Romanos 12, que está aquí mismo, por eso quisiera ver ese. ¿Cómo es el tomar el Espíritu como instrumento para mortificar las obras de la carne? ¿Cómo? ¿Para qué? Para que yo pueda disfrutar de la vida, de las cosas nuevas, de la novedad de vida. ¿Cómo? Veamos 12:1, dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo se hace eso? Verso 2. No os conforméis a este siglo. Lo primero es que yo no debo tomar la forma de este siglo. Y cuando dice forma, no es solamente la forma externa. Esta palabra es la que aparece en Filipenses 2, donde dice
que el Señor, siendo en forma de Dios, y cuando dice siendo en forma de Dios, no es solamente la externa, sino la interna, naturalmente siendo Dios, pero que se expresa hacia el exterior. Entonces, cuando dice aquí, no os conforméis a este siglo, no toméis la forma in, en cuanto a toda vuestra naturaleza de este siglo. Y cuando dice este siglo, es la corriente de este mundo. Seguir la moda, ¿verdad? Seguir las costumbres de este mundo, seguir los usos de este mundo, etcétera. Hay cosas que el mundo usa y uno puede usarla bien para Dios, para la gloria de Dios, pero no usarla como el mundo la usa. Entonces, seguir esas cosas es tomar la forma de este siglo, de la corriente de este siglo. Dice, sino transformaos. Y esa palabra es la palabra que sale en la transfiguración del Señor. ¿Cómo se transfiguró? Su naturaleza interna, que es divina, se manifestó un poquito hacia afuera para que ellos pudieran ver ya su gloria, y ahí está hablando, está expresando la idea de su reino futuro, ya escatológico, milenial. Eso es lo que está manifestando ahí. Entonces mostró su gloria y se transformó, ¿ya? Entonces se transfiguró, que se transformó de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo yo me voy a transformar de adentro hacia afuera si estoy tomando la forma o la forma completa de este siglo? Lo que va a salir es solamente pecado y solamente cosas de este mundo. Oye, hay creyentes que tú hablas y te hablan puras cosas de acá, porque ellos están tomando la forma de este siglo y te hablan cosas de acá porque es lo que tienen dentro y lo expresan hacia afuera. Es lo que tienen en su naturaleza, en su corazón. Entonces dice, pero si no transformados, transfigurados, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo yo renuevo mi entendimiento? Bueno, llenándome de las cosas de Dios y de Cristo en mi mente. Y cuando yo a través de la mente, ¿verdad? Me lleno de las cosas de Dios, esos bajan al corazón y controlan todo el ser. De tal manera que en vez de salir cosas inmundas, salen las cosas de Dios. Algunos somos un poco bromistas y todo eso, y eso a veces te hace tropezar, ¿ya? Entonces, no hay que ser tampoco seco, pero a veces cuando es demasiado, te hace caer, ¿verdad? Ya, bueno, hay que estar lleno de las cosas de Dios, tampoco hay que ser hiper religioso, pero lleno de las cosas de Dios. Y en su momento el Señor lo va a usar, pero para tu vida, para tu mirar, para tus pensamientos, para que no te arrastren las cosas de acá. Otra vez dice, no toméis la forma completa interna a este siglo o conforme a la corriente de este siglo, sino transfigurados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿ya? Es decir, de vuestra mente. La palabra ahí es mente. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces acá dice, verso 13, capítulo 8, porque si vivís conforme a la carne, o según la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, o mortificáis las obras o las prácticas de la carne o del cuerpo, viviréis. Entonces, eso no se puede controlar por esfuerzo propio, solo por el Espíritu. ¿Y cómo lo hago? Renovando mi mente. Mire, en Efesios también es conocido, pero 4:24 me parece que es. 4:23 o 24, dice, sí. 4:22 al 24 vamos a leer, que también nos puede ayudar. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, es decir, desvestidos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, ahí no podía arreglarlo, no podía hacer nada. Siempre se va a manifestar así. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El mismo término que aparece allá en Romanos 12. Usa la misma palabra, renovaos y mente. Las dos palabras son las mismas. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Podemos decir, y de esa manera ya, podréis ser revestidos
del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios, llenarnos de las cosas de Dios para conocer a Dios, y esos pensamientos que hacen que el Espíritu de Dios tome esa palabra de Dios y sea lo que controle nuestra vida. Tío, No le debo yo, nada a la carne. disculpe, usted me dice si estoy medio perdido o no. Cuando se habla de creer en el Evangelio de Juan, cuando le está conversando con Nicodemo, ¿Ya? esa palabra creer, yo tenía entendido que era como metanoeo o metaneo, una cosa así, que es No, como, ese arrepentirse. ¿Ya? claro, es Espérate, como, a ver. Sí, ese es arrepentirse. Pero claro que veamos, es sacar la mente de una cosa para girarla completamente a otra nueva. claro, Me hace claro. mucho sentido porque siempre está hablando de la mente aquí. En los pasajes que usted ha citado, Sí, siempre sí, habla como de una renovación mental. sí. Sí, lo que pasa es que metanoeo ya se compone de la preposición meta y nous, que es mente, ya, pero ahí está ¿cómo se llama? Cambiado por causa de la forma verbal. Pero es cambiar la mente, ¿ya? Cambiar la mente, cambiar de mentalidad, esa es la palabra, ¿ya? Para nous es la mente al lado. Y metanoeo, metanus es cambiar la mente, cambio de mente. Pero aquí, en Nicodemo, es la palabra pistebo, que es creer. En todo el capítulo 3 es pistebo, ¿ya? Que es creer. El verbo pistis es la fe y pistebo es el verbo, que es creer. ¿Ya? En capítulo 3 es eso. El, el, metanoeo, o que viene de metanus, es cambiar de mente, arrepentirse. Ah, ya, ya. Sí, O sea, desde que arrepentirse. nosotros creemos en el Señor, está presente este cambio de mente, po. Claro, po. Desde que nos arrepentimos. Sí, po, pero parece que a veces tenemos que volver a hacer eso aún siendo creyentes, po, Ah, perfecto. ¿ya? Ahora, no es lo mismo que confesar. Por ejemplo, yo hice algo, me arrepiento, ya, eso no. Eso también entra, pero cuando en primera de Juan es confesar, ¿ya? Y confesar viene de la palabra, esomoyo, viene de la palabra semejante. Entonces, confesar, ¿qué es? Si Dios dice que robar es malo y yo robé, digo, Señor, tú tienes razón. O sea, yo digo lo mismo que Él dice de esa acción. Mm, Nunca digo que es buena, y si digo que es buena, no estoy de acuerdo, o sea, no estoy diciendo lo semejante que Dios dice de eso, ¿ya? Si Él dice que es malo y yo digo bueno, no es semejante. Pero si Él dice robar es malo, yo digo, Señor, tienes razón. Estoy diciendo lo semejante. Ese es el confesar, ¿ya? Es distinto. Confesar. El metanús o metanueo, que es la forma verbal, es cambio de mente. Y se llama mucho el Israel que se arrepiente, etcétera. Pero aquí, cuando llamamos a la gente, cuando dice Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es que cambien su mente. ¿En qué sentido? Que yo tenía mi mente dirigida sobre una cosa, ahora dedico a otra. Pensaba yo que yo podría, por mi religión. ¿Qué pasó con Pablo? El Señor apareció, cambió su mente, cambió su pensamiento. Chuta, yo pensaba que estaba haciendo bien y ahora me doy cuenta que está haciendo todo malo. Él cambió, pero porque Dios lo hizo cambiar. Eso es ese arrepentimiento. ¿Ya? Ya, dice, verso 14. Se pone buena la cosa. ¿Y por qué dice? Porque hay que tratar de animar la cosa. Porque, de nuevo explicativo, ¿por qué? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ya? Entonces, si por el Espíritu hacéis morir o mortificar las obras de la carne, ¿por qué tú puedes hacer eso? ¿Ya? ¿Por qué tú puedes hacer eso? Porque se supone que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No es que yo, oye, mira, he escuchado a veces que la gente parece que toma el Espíritu y quiere decirle al Espíritu lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?
A veces como que la gente en algunas religiones, no sé, pero quieren que el espíritu haga lo que él quiere, lo que la persona quiere que haga, más o menos así, como que lo mandan. Y sabes que no es así, en el cristianismo no es así. Aquí en el cristianismo es así. Todos los que son guiados por el espíritu es el que me guía, no yo. Yo no conduzco al espíritu, el espíritu me conduce a mí, es pasivo. Yo leo la Biblia, me lleno de las cosas de Dios y el espíritu viene y me guía de acuerdo a eso. Por eso ha venido a enseñar, a recordar, a guiar. Entonces el espíritu ha venido a hacer eso, ese trabajo, esa obra, a enseñar, a recordar todas las cosas que yo os he enseñado, dice el Señor, y a guiar. Entonces dice aquí, porque todos los que son guiados por el espíritu, ¿quiénes son esos? El verso 9, más vosotros no estáis según la carne, sino según el espíritu, ya que el espíritu de Dios muere en vosotros. Esos son. Y aquí recién está diciendo que son hijos de Dios. Según entiendo, no se menciona antes. O sea, el apóstol Pablo y nosotros tenemos que saber y sentarnos en la realidad de que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios, los que lo caracteriza al hijo de Dios, es que no son guiados por la carne ni tienen una relación con la carne, sino ellos son guiados, ¿ya?, por el Espíritu de Dios. Eso es lo que les caracteriza, eso es o al menos es lo que le ha de caracterizar. No mis pensamientos, no mis ideas, sino el Espíritu de Dios ha venido a hacer una obra de guiar, de recordar, de enseñar todas las cosas. Entonces dice, porque todos los que son conducidos o guiados constantemente es un presente. ¿Qué significa presente? Que es continuo, ¿ya? Presente significa una acción continua. Entonces, todos los que son guiados continuamente o constantemente, ¿ya?, por el Espíritu de Dios, es decir, los que se sujetan al Espíritu. Querido hermano, el Espíritu no es un juguete, lo que estoy diciendo, ¿eh? No es un juguete, es Dios. O sea, el Espíritu ha venido a enseñorear, no ha venido aquí a ver si este caballero me hace caso. No, si es Dios. Por eso sujetarse al Espíritu es sujetarse a Dios. Así como pasó con Ananías y Zafira, habéis mentido al Espíritu de Dios. Habéis mentido al Espíritu, habéis mentido a Dios. No le mintió a cualquiera, le mintió a Dios. En el capítulo 5 de Hechos, cuando vendieron una propiedad y dijeron lo vendieron en tanto, en realidad se quedaron plata para ellos, ¿ya? Y mintieron. Podría haber dicho, sí, lo vendí en 100, pero voy a dar 80 y me quedo con 20. Listo, no hay problema. Pero mintieron para poder parecer como muy bondadoso. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu. Y después dice a Dios en el capítulo 5 de Hechos. Entonces, sujetarse al Espíritu es el Espíritu de Dios, pero más que eso, y lo sabemos, es Dios. Entonces nosotros, ¿cómo podemos nosotros cambiar nuestra dirección, nuestra forma de vida, nuestra carnalidad, nuestra debilidad, nuestra poca crecimiento incluso, que debería ser mayor? Es que tenemos que saber que el Espíritu no solo es de Dios, sino que es de Dios. Cuando yo digo que le creo a Dios o le obedezco a Dios y no me sujeto al Espíritu, estoy mintiendo. Porque lo que tengo que hacer yo es sujetarme al Espíritu, que es Dios. No solo es de Dios, sino que es Dios. Y es de sujetarme al Espíritu, porque es Dios, es el Señor. Entonces, eso si nosotros lo recordamos más y más, nuestra vida va a cambiar. Y sabe, vamos a tener más deseo de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de llenarnos de Dios, y Dios va a hacer de nosotros creyentes distintos, muy distintos. Entonces, esas poquitas verdades, por ejemplo, dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, no tenemos obligación con la carne. Después dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, tengo que saberlo. Mas si por el Espíritu, ¿verdad? Dijimos como instrumento, mortificáis las obras de la carne o del cuerpo, viviréis. Porque, explica, todos los que son conducidos constantemente, ¿ya? O guiados por el Espíritu de Dios, es decir, se sujetan al Espíritu,
de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, los que no se sujetan no son hijos de Dios, sí lo son. Pero lo que ha de caracterizar al Hijo de Dios es que se sujete al Espíritu que es Dios y que viene de Dios. Eso es lo que ha de caracterizarse. Nosotros no tenemos que sujetarnos a los hombres, a ningún hombre. Y lo he dicho muchas veces, tenemos que sujetarnos al Espíritu de Dios, es decir, a Dios. Para eso ha venido acá a hacer la obra en nosotros. Ya, sigamos, dice, verso 15. ¿Por qué dice eso? Ahí dice, pues, ¿no es cierto? Pues no habéis recibido. Ya, es porque en el original sigue la explicación. Cada versículo casi, hasta aquí, al menos, explica. Y dice, porque no habéis recibido o no recibisteis el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? El asunto aquí es que si somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿ya? Es que nosotros hemos recibido un espíritu que nos da libertad. Cuando dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, aquí dice que hemos recibido el espíritu de adopción, es decir, hemos sido establecidos como hijos y por eso somos hijos de Dios. A través de Cristo hemos sido adoptados y esa palabra es establecido, puestos como hijos. Entonces, ¿por qué no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Nosotros no debemos nada a la carne, nosotros no debemos nada a la ley y todo eso está pagado. No hemos recibido un espíritu que ha venido a esclavizarnos. Todo lo contrario, hemos recibido un espíritu que ha venido a liberarnos para que en esa liberación nosotros podamos permitir y sujetarnos a la dirección y guía del Espíritu de Dios. ¿Está bien o no? Ya, entonces dice, otra vez, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez como antes. No como antes, la cosa cambió. El apóstol Pablo en el capítulo 7 tenía ese temor que decía, pero la ley del pecado me tiene controlado, ¿qué hago? No hay cómo librarme. ¿Ya? Por eso dice, ¿quién me librará? Entonces no hay cómo librarme, si esta cuestión me tiene controlado, me tiene esclavizado. No, Pablo, no es así. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Mira, escucha, dice. Sino que habéis recibido o recibisteis el espíritu de adopción. Este término es helenista, no es judío, ¿ya? Explican que no es un término judío, pero lo usaban los judíos, pero el término es helenista, es decir, es griego. Entonces, ¿qué significa de adopción? Aquí, adopción usa un hijo, la palabra hijo maduro, no un niñito, no una guaguita ni un niñito, sino la palabra Dios, que es hijo maduro y establecido como hijo maduro. ¿Y desde cuándo? Desde que creímos. Nosotros nos portamos como guagua es otra cosa, pero nosotros aquí está diciendo, para que nos establezcamos bien, que nosotros hemos sido establecidos, puestos como hijos maduros, ya maduros, herederos y coherederos con Cristo, y el heredero y coheredero es el hijo maduro. Y fíjate que como hijo, con todos los derechos, así hemos sido puestos nosotros, con todos los derechos. Entonces dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Y este clamamos es gritar en voz alta, ¿ya? Gritamos, Abba, Padre, ¿ya? Dice, Abba, algunos traducen Abba, es decir, el Padre. ¿Ya? Miren, voy a leer un texto aquí, a ver si me acuerdo dónde está. Está en Isaías 8:4. Miren, veámoslo, porque es importante, porque nunca se dice mucho de ese Abba. Abba Padre. Y ahí vamos a decir algunas cositas. A ver si en 5 minutos lo hacemos para no pasarnos tanto. Ya. Miren lo que hizo 8:4. Dice,
porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. ¿Ya? Entonces aquí está hablando del hijo que iba a tener, que se llama Maher Salal Asbaz. Ya se acerca el despojo, se apresura el botín. Y dice, porque antes que el niño sepa decir, Padre mío, y ahí es Abba, y dice, y Madre mía, ya es, dice ahí, no tengo aquí el hebreo, pero lo tengo acá, dice, Ima, ya, Ima, ya, que es Padre mío o papito y mamita, chiquitito, papito, mamita. Entonces, cuando usa eso, ya está hablando del Abba, ya algunos dicen Abba, pero es Abba en el hebreo, pero aquí dice Abba, ya, pero es Abba, porque la mayoría de las palabras hebreas son agudas, se acentúan en la última, a menos que indique lo contrario. Ya, pero dice allí, antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía. Miren lo que decía en el Targum. Mire, decía, después que el niño aprecia el gusto de la harina, o sea, cuando es destetado, porque cuando está en el pecho, está tomando el pecho de la mamá, pero cuando es destetado ya come algo más sólido. Dice, aprende a decir Abba, papá, e Imá, mamá. Es decir, son esas las primeras palabras que balbucea. Y el Targum es una interpretación de la Torá, ¿ya? Y ellos también agregan algunas cosas, ideas que son propias de ellas, de las costumbres. Entonces mezclan la Torá, es el Targum, interpretan, pero además agregan algunas cosas. Entonces, Abba, cuando dice Abba, padre, seguramente es el balbuceo del niño. Entonces, cuando el Señor dice Abba, padre, le está diciendo, está hablando en un sentido de dependencia del padre. Esa es la idea, de dependencia. Aunque no es un niño, pero le está hablando con una idea de dependencia para con su padre, de dependencia. ¿Ya? Entonces, dice allí, Abba Padre. Expresa familiaridad, filiación, dependencia. Abba, aquí, o Abba en hebreo. ¿Ya? Entonces, expresa dependencia, familiaridad, filiación. Ahora, si está bien traducido, sería Abba, el Padre. Es decir, cuando el Padre ya lo estoy mencionando como un hijo mayor, pero dice Abba. O sea, aunque sea mayor, igual hay un sentido de dependencia en el creyente. Me parece que por ahí va. ¿Ya? Porque en la adopción son hijos maduros, pero clamamos, gritamos, Abba, Padre. ¿Ya? Eso. Entonces, la adopción es real. Y como la adopción es real, es decir, que hemos sido puestos como hijos maduros, nosotros tenemos un Padre al cual clamamos, del cual dependemos. Pero además eso expresa la realidad de que somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados o los que son caracterizados por ser conducidos, guiados, dice ahí, constantemente por el Espíritu o como instrumento, el Espíritu de Dios. Pero el Señor le dijo, ya es como un balbuceo, pero un balbuceo que expresa dependencia de Dios el Padre. Ya, veamos el último entonces, el 16. Como mención, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya, aunque ahí cuando dice da testimonio, aunque dice dar testimonio juntamente con, expresaría como que el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo y el Espíritu del hombre también. Los dos dan testimonio. Eso es lo que se apreciaría en principio, ¿verdad? Porque dice juntamente, el Espíritu de Dios dice, da testimonio
con nuestro espíritu. Eso sería una traducción. Pero la otra sería esta, que el espíritu, ya, dando testimonio, el espíritu de nosotros lo recibe. Entonces dice, el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Y ahí podría decirse que juntamente los dos, pero por el Espíritu de Dios, dan testimonio de que somos hijos de Dios. Hay una convicción pareciera, por lo que dice ahí, y algunos, porque junto con, bueno, está bien, pero primeramente el Espíritu de Dios tiene que dar aquí una convicción al Espíritu nuestro y juntamente expresan de que somos hijos de Dios. Ahora, la persona en el cuerpo, nosotros sí tenemos dos naturalezas, pero la persona es una sola. Por tanto, ahí no hay división en ese sentido. Bueno, espíritu, alma, lo que sea, pero es una persona. Tenemos dos naturalezas, pero una persona. Distinto en Dios, que es una naturaleza, ¿verdad? Y tres personas. ¿Ya? Entonces, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La palabra de Dios hace algo en nosotros por su espíritu que, por así decirlo, nos convence, nos da testimonio y nos convence de que tenemos algo que no teníamos antes. Si la palabra de Dios hace eso, es que soy hijo de Dios. Si la palabra de Dios no hace nada en la persona que te convence, que te da, pasa a ser, te da un testimonio de que eres hijo de Dios, es que parece no solamente se explica de que el Espíritu de Dios no está presente, porque el Espíritu por su palabra a nosotros nos asegura, nos testifica de que somos hijos de Dios y nos convence juntamente con nuestro espíritu. Entonces ahí, en la verso 14, 15 y 16, está hablando de esa realidad de que somos hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu, porque hemos sido adoptados y porque el Espíritu, juntamente con nuestro Espíritu, por así decirlo, da testimonio. Por esas tres cosas. Si no tenemos ninguna de esas, no somos hijos de Dios. ¿Ya? No somos hijos de Dios. Somos chinos, o sea, una, ¿cómo se puede decir? Una mala copia. Somos malos con los chinos. No, o sea, harán cosas buenas o no. Ya. ¿Ah? Somos hechos en China. Sí, pues, una mala copia. Ya. Más o menos sí, ya. Bueno, hermano, dentro de todo, bueno, eso. Después, mediante, vamos a seguir Yo creo que va a tener que ser dos reuniones, dos estudios más o menos para terminar, pero porque hay cosas bien hermosas y si son tres no importa, porque hay cosas que hay que detenerse un poquito. Yo creo que es probable que lo hagamos en los 3 días mediante la próxima semana. El resto capítulo 8, porque hay detalles bien importantes. Bien. Marcelo, ¿tú puedes orar ahora para dar por terminada la reunión, por favor? Padre bendito, Padre amado, me dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tu maravillosa palabra, Padre, cómo día a día nos va enseñando, nos va explicando, Padre, cómo debemos de ser, Padre, cómo debemos de ir siguiendo, Padre, tus caminos. Gracias porque tú nos enseñas, por el Espíritu, Padre, que tenemos, que mora en nosotros, la importancia, Padre, de de guiarnos por el Espíritu Santo. La importancia realmente de que es que a veces nosotros no comprendemos o no entendemos realmente. El poder, el poder que tenemos, Padre, para poder guiarnos en este mundo, que a veces se nos hace difícil por no comprender, Padre, lo que tenemos. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas y lo que nos explica, Padre, a través del Espíritu. Gracias, Padre bendito, por todo. Te pedimos, Padre, por los hermanos que nos han podido reunirse, tú con ellos. Tú conoces, Padre, cada situación de cada uno, guíales y dales consuelo y tranquilidad, Padre.
Gracias, Padre, por todo. Nos encomendamos a ti pidiéndote y agradeciéndote todo a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén.